Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, por permitirnos este espacio para estar en contacto con nuestra comunidad. Al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, al maestro Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Asimismo, al maestro César Alanís y a Eduardo, que nos apoyan en el canal IUS Multimedia. Y del seminario a Cristina Ávila, Carlos Velasquillo y por supuesto la maestra Amparo Apolinar. Bienvenidos todos. Y es un grato honor y un privilegio que esta tarde nos acompaña el maestro y doctor Alejandro López García. Como ustedes pueden ver, es un maestro joven de nuestra facultad, entonces nos alegra mucho que estos jóvenes estén tomando las estafetas para las nuevas generaciones. Antes de iniciar nuestra conversación, que versará, como ustedes vieron, sobre Derecho, Sociología y Lenguaje, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su síntesis curricular. Claro que sí, doctora. Muy buenas tardes. El doctor Alejandro López García es profesor, investigador y litigante en distintas áreas de ciencias penales. En su formación académica es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho con mención honorífica y doctor en Derecho graduado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor en la facultad desde 2007 en el área de Sociología Jurídica, así como Criminología y Penología en el Sistema de Universidad Abierta. También es profesor en la División de Estudios de Posgrado de las asignaturas de Técnicas de Investigación y Sociología Jurídica, así como de Técnicas de Investigación para los alumnos del Programa de Excelencia Académica de la Facultad de Derecho, el programa PEA, que son alumnos becarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras materias, también ha impartido algunos cursos y conferencias en distintas áreas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Sociología Jurídica, Victimología, Filosofía del Derecho, Técnicas de Investigación y Metodología, así como Crítica Jurídica en universidades tanto públicas como privadas y a nivel tanto nacional como internacional. Es miembro numerario del Colegio de Profesores de Sociología de la Facultad de Derecho. Es profesor por oposición de Sociología General y Jurídica desde 2015 y es miembro activo del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho.
También es miembro del claustro de profesores de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte en el área de victimología, derecho victimal e imputación objetiva. En la práctica profesional se destaca por su ejercicio libre de la profesión en las áreas libres de derecho penal y civil principalmente, así como en el ejercicio de consultoría en apego al sistema penal acusatorio y ejercicio práctico de las ciencias penales como son la criminología, victimología y derecho victimal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues como ustedes ven, es todo un privilegio tener la opción de escuchar hoy a nuestro querido doctor Alejandro. Cuando estuvimos conversando para precisar el tema de nuestra conversación del día de hoy, que como ustedes ven, el lenguaje es una preocupación en este tema que vamos a ver el día de hoy. Y me recordó y cedí a la tentación de contárselos. Hace algunos años, en el número de años, estábamos en España, un grupo en un curso, todos latinoamericanos, todos hablando español, y nos reuníamos con la ociosidad, dirían ustedes, de ver cuál era el significado distinto que las mismas palabras tenían en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Y me recordó esta situación cuando conversamos con el doctor Alejandro, porque precisamente este es el tema del que nos vamos a ocupar. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje, el derecho y la sociología? Para iniciar, entonces, querido Alejandro, sería tratar de precisar en principio cuál es la distinción entre concepto y definición, si eres tan amable. Bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, Elsie, Amparo. Gracias por la invitación a este foro. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho que hacen posible estos ejercicios de comunicación entre todos nosotros y, bueno, por supuesto, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues realmente el origen, ¿no?, de esta primera idea, ¿no?, que planteo, ¿no?, es precisamente porque ha sido una problemática muy constante que empecé a identificar, ¿no?, desde hace algunos años que tuve la oportunidad de iniciarme como profesor aquí en la Facultad de Derecho, ¿no?, precisamente porque existe, ¿no?, de una manera incluso natural, ¿no?, que no debería de ser así, pero se da de manera natural, ¿no?, esta confusión entre qué es un concepto y qué es una definición, ¿no? Y bueno, no me di cuenta de que no era responsabilidad de la Facultad de Derecho, sino de una tradición, ¿no?, que nos han encomendado desde todo el sistema educativo nacional, desde que estamos en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, ¿no? Los profesores, digo, no es su responsabilidad tampoco, pero por lo regular siempre dicen, para la próxima clase, por ejemplo, quiero que me traigan los conceptos de tal cosa, ¿no? Entonces, van los niños corriendo a la biblioteca, bueno, íbamos nosotros a la biblioteca, ¿no? Ahora buscan en medios digitales, buscan ahí lo que para ellos son los conceptos, regresan corriendo con el profesor mira sus libretas y dicen, muy bien, trajiste tus conceptos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la Facultad de Derecho, cuando llegamos a instancias ya de nivel superior, encontramos con que no es lo mismo un concepto y una definición, ¿no? Regularmente ese ha sido, digamos, un error constante precisamente, y se dan precisamente estas confusiones entre las diferentes formas en las que se conocen las cosas. De hecho, es un problema que venimos arrastrando no solamente en la licenciatura, sino cuando estamos haciendo nuestros trabajos de investigación de tesis, por ejemplo, o incluso llegando al posgrado, ¿no? Muchas veces no tenemos muy claro esto. Nosotros lo vemos constantemente, ¿no?, con los alumnos que hacen sus tesis en el seminario de sociología y otros seminarios también, ¿no?, porque tienen esta confusión entre qué es una definición y qué es un concepto. De forma muy general, para que se comprenda, digamos, para explicarme más bien adecuadamente, tengo que señalar que un concepto no es una idea o una referencia que tenemos de una cosa o de una persona, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar algo en cuenta muy importante, ¿no? Los conceptos son elementos incluso que subyacen en nuestra mente, ¿no? Nosotros no vamos a ver conceptos caminando por ahí, ¿no? Nosotros simplemente tenemos ideas o referencias de algo o de alguien, ¿no? Un ejercicio muy recurrente, ¿no?, por ejemplo, que hacemos de manera cotidiana, ¿no?, es preguntarle a una persona, oye, ¿qué concepto tienes de esta persona?, ¿no? Y
podría darnos una referencia también, ¿no? Y le preguntamos a otra persona qué concepto tienes de esta persona y nos da una cosa completamente diferente, ¿no? Situación que a veces puede llegar a tornarse un poco incómoda y a veces hasta angustiante, ¿no? Porque no sabemos qué van a responder cuando le preguntan a uno este tipo de cuestiones. Es muy claro en este sentido, ¿no? Que un concepto entonces es una idea o una referencia de una cosa, ¿sí? De lo que sea, ¿no? Si yo cito, por ejemplo, ahorita una palabra, la palabra, no sé, auto, ¿no? Todo mundo se fija una idea o una referencia de esta palabra, ¿no? Y lo mismo sucede en el derecho. ¿No? Sucede que nos dicen, por ejemplo, alimentos y el abogado entiende por alimentos una situación, el médico entiende por alimentos otra cuestión completamente diferente, incluso el economista o, no sé, algún otro tipo de disciplina, ¿no? Que hable sobre alimentos. La cuestión refiere principalmente en que tenemos que aclarar, ¿no? La manera a partir de la cual nosotros traducimos estas ideas conceptuales, ¿no? Estas referencias, es a través de definiciones. Ajá, nosotros lo que hacemos saber a los demás o al otro es una definición, ¿sí? No un concepto. Entonces, la definición entonces sería la descripción de un concepto. De ahí que nosotros encontramos múltiples definiciones de diversos conceptos, ¿no? Y es una situación muy común también, ¿no? Porque en clase, por ejemplo, ¿no? En sociología, cada uno de los autores que nosotros estudiamos o la temática que nosotros estudiamos, incluso muchos autores construyen o inventan, ¿no? Digo, pensando en Herbert Spencer, Augusto Comte, ¿no? O Max Weber, ¿no? Que ellos recurren a la invención, ¿no? De conceptos para explicar sus propias ideas, ¿sí? En este sentido, no tenemos que atender a las definiciones de estos autores. Y ocurre, por ejemplo, que muchas veces me ha pasado, ¿no? Que muchos alumnos me dicen, profesor, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la definición buena? ¿No? Entonces, no hay una definición única sobre conceptos, sino planteamientos en relación a los referentes, ¿no? Encontramos autores, por ejemplo, como Niklas Luhmann, ¿no? Que traduce la idea de autopoiesis o autorreferencia en sistemas, por ejemplo, que son conceptos para ellos ya muy complejos, ajá, y ellos, digamos, definen este tipo de definiciones desde su lenguaje para explicar sus propias ideas, ¿sí? En ese sentido, no entramos en una confusión muy interesante entre conceptos y definiciones. Creo que lo más importante, ¿no? Desde mi perspectiva es principalmente fijar el acuerdo desde qué perspectiva nosotros estamos definiendo nuestros conceptos, ¿no? Para evitar precisamente, ¿no? Confusiones o malos entendidos precisamente, que sean incluso en la sociedad, ¿no? Básicamente creo que desde mi perspectiva esa es, vaya, la distinción entre concepto y definición que tiene que ser muy importante precisamente incluso para el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Incluso nos sucede que nos dicen, bueno, defíneme el derecho, ¿no? Entonces, vaya, depende desde qué perspectiva estemos visualizando la noción de derecho o incluso el concepto de derecho, ¿no? Porque nos damos cuenta que el concepto de derecho no es lo mismo para diversos autores de diversas corrientes de pensamiento, ¿no? Digo, pensemos, por ejemplo, en posiciones positivistas o naturalistas, realistas, incluso sociologistas, ¿no? Esa es la perspectiva. En este sentido, doctor, y respecto a lo que haya abundado en cuanto a la distinción entre concepto y definición, entonces, ¿cómo sería este proceso de construcción de conceptos y definiciones en el área que nos ocupa, como sería la sociedad y el derecho? Bueno, en esta perspectiva creo que hay una interdependencia necesaria, ¿no? Digamos que el lenguaje, en ese sentido, tiene una correspondencia con la cultura. Si no hay cultura, no hay lenguaje y viceversa, ¿no? Incluso es uno de los elementos más importantes que nosotros, digamos, requerimos para identificar una cultura, principalmente el lenguaje, ¿no? En ese sentido, desde mi perspectiva, cada sociedad, ¿no? Determina o fija, ¿no? El significado de las palabras, ¿no? Cómo va a definir sus palabras, ajá, y en relación a esto, el derecho también toma este lenguaje y digamos que lo va integrando a su aparato normativo,
¿sí? Es muy importante no fijar precisamente los canales de comunicación, el lenguaje que se está utilizando para determinar cómo es que el derecho lo va a interpretar también, ¿no? Incluso el ejercicio de la Suprema Corte de Justicia a través de la jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio de definiciones, ¿no? De definiciones de conceptos jurídicos, ¿no? Para poder, digamos, entender qué es lo que se entiende en el derecho, ¿no? Que incluso es una situación muy interesante, lo que se entiende en el derecho, ¿no? Y cómo se dan estas modificaciones, incluso cómo se van construyendo los propios conceptos, ¿no? Un ejemplo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, es el caso del concepto y la definición de feminicidio, ¿no? Que digamos que en los últimos años ha sido muy usual en este sentido, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace, no sé, 15 años no existía la idea de feminicidio como se encuentra hoy, y es un concepto que se viene construyendo en el derecho para definir una conducta que es sancionada, ¿no? por la legislación en ese sentido. Entonces, digamos que tiene que haber una correspondencia, ¿no? Entre la sociedad, ¿no? El lenguaje de la sociedad y el derecho, ¿no? Para que pueda tener un funcionamiento eficaz. Como decía yo al principio, a veces el mismo concepto varía de una situación a otra y sabemos que la sociedad cambia, evoluciona. En esta forma, estos conceptos y definiciones, tanto de la sociedad como el derecho, ¿en qué forma se da? Bueno, hay diversos puntos, ¿no? Porque incluso la propia sociedad va solicitando nuevas definiciones o redefiniciones, incluso desaparición de definiciones que existen en el ámbito jurídico, ¿no? Un ejemplo de este ejercicio, por ejemplo, es a través de los cambios que se dan en las legislaciones, no las derogaciones, por ejemplo, las abrogaciones, las modificaciones legislativas, ¿no? Que en muchos de los casos tienen el objeto de adecuar precisamente estos conceptos al contexto de la sociedad en un tiempo y un lugar determinado, ¿sí? Nosotros, incluso hay un ejercicio muy bello, ¿no? Que solemos hacer en investigación, ¿no? Precisamente es ver, ¿no? Cómo han ido cambiando, cómo vienen cambiando incluso los conceptos y las definiciones, ¿no? Hay que entender que las definiciones y los conceptos no son entes estáticos, ¿sí? Sino que están en movimiento y están en constante modificación. El ejercicio, por ejemplo, viene en el caso de que nosotros, por ejemplo, revisamos, por ejemplo, en la página de la Suprema Corte de Justicia, hay un apartado en donde nosotros podemos visualizar artículo, por ejemplo, de determinadas leyes, cómo se han venido modificando los artículos de acuerdo a las situaciones sociales, políticas, económicas de nuestro país, ¿no? Entonces vemos cómo van cambiando, se van insertando nuevos elementos a la legislación, se van quitando elementos a la legislación y vamos modificando estas ideas que, digamos, son, digamos, muy importantes y trascendentales para la vida del abogado, ¿no? Porque no podemos estar invocando o citando, ¿no? Definiciones o conceptos que ya no están vigentes en la actualidad y evidentemente pues no tenemos una eficacia del derecho que nosotros requerimos, ¿sí? Entonces, sí hay una cuestión ahí muy, muy interesante, un juego, ¿no? Precisamente del lenguaje, ¿no? Que tenemos que atender necesariamente tanto, ¿no? En el estudio del derecho, tanto como en el ejercicio práctico de la profesión, ¿no? Precisamente porque hay elementos cambiantes, incluso el idioma, ¿no? Que es una situación también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso bueno, se cita, por ejemplo, los latinos, ¿no? Como citaba la doctora hace un momento, se reúnen en España y se dan cuenta de que hay diversas definiciones a diversos conceptos. Pero incluso hay temas mucho más críticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de idiomas que son completamente diferentes al español, ¿no? Por ejemplo, el caso del el idioma inglés, ¿no? Por ejemplo, y la noción de delito que existe en nuestro país y en los Estados Unidos no existe necesariamente la idea de delito, ellos le llaman crime, ¿no? O crimen. Ajá. Y la noción de crimen responde a una situación, a la mejor, incluso teóricamente, una cuestión muy distinta a la descripción legislativa que aparece en nuestro Código Penal, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una correspondencia, ¿no? Un acuerdo incluso para, digamos, saber qué es lo que tenemos que entender en cada una de las anotaciones. Y ha sido uno de los casos
no nada más en el caso de ciencias penales, sino incluso de tipo comercial, por ejemplo, ¿no? Cuando se definen los tratados internacionales en estos últimos años, ¿no? Que se ha redefinido también, incluso hablo de redefinición, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Cómo se llevan a, qué se va a entender por cada cosa para que cada una de las entidades, ¿no? Cada uno de los países pueda llegar a un acuerdo comercial de una gran envergadura, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos importantes. En este sentido, doctor, que ya ha hecho referencia a algunos ejemplos que desde la perspectiva de legislación podemos tener para poder precisar este cambio y evolución que se tienen en cuanto a los conceptos y definiciones en el marco jurídico, ¿existe alguna técnica para llegar a un acuerdo precisamente sobre cómo redefinir estos conceptos? Y podría darnos un ejemplo de esto. Bueno, hay varios procesos, ¿no? Y la sociología del derecho, ¿no? Y la sociología jurídica son ejemplos muy interesantes para este caso, ¿no? El primero, bueno, ya veníamos hablando precisamente del caso de la sociología jurídica jurisprudencial, ¿no? Que es precisamente el análisis de diversas tesis jurisprudenciales, ¿no? Que nos ayudan a definir, ¿no? Diversos conceptos, ¿no? Para redefinir conceptos, si ampliamos algún tipo de definición, ¿no? O limitamos una definición a determinado caso en concreto, ¿no? Eso es, digamos, por una parte. Y por el otro también el trabajo legislativo, ¿no? A través de la sociología del derecho, ¿no? Nos lleva principalmente de identificar precisamente, ¿no? Cuáles son a través de ejercicios cuantitativos, ¿no? O cualitativos, ¿no? Para identificar cuáles son, digamos, las diversas necesidades, ¿no? Que existen en la sociedad, ¿no? Para conocer, para entender, para atender directamente las necesidades de la sociedad, ¿no? Y vemos, ¿no? Se identifica, una vez que se identifica la problemática, se hace una reestructuración o redefinición del concepto, un ajuste, ¿no? Precisamente del concepto, y posteriormente aquí estoy todavía. Ok, bueno, entonces identificamos precisamente la eficacia del derecho, ¿no? Precisamente a través de verificar si se están cumpliendo las expectativas de las personas que están siendo normadas, ¿no? Un caso muy ejemplificativo, por ejemplo, es el caso del matrimonio, ¿no? Que como concepto no se ha venido modificando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, un primer concepto que nosotros tenemos de matrimonio, por ejemplo, en el caso del derecho familiar hace, no sé, 50 años, no, el concepto y la definición tenían una correspondencia en un tiempo y un espacio. Sin embargo, hoy no nos damos cuenta de que ese concepto y esa definición de matrimonio no tiene pues nada que ver, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, nuestra técnica, ¿no? Que se menciona para identificar, no tiene que ver con la eficacia y la validez, por ejemplo, que tiene el matrimonio hoy como institución, identificar, ¿no? Cuáles son las causas por las cuales las personas están, digamos, llegando al matrimonio o ya no están llegando al matrimonio, o qué se requiere para eficientar este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, hay diversas perspectivas, ¿no? Que podemos analizar precisamente cómo es que la sociedad está empezando a recibir precisamente el discurso del derecho, el lenguaje del derecho, ¿no? Las definiciones precisamente del derecho que están, como repito, están en constante cambio, ¿no? Si se piensa que el derecho es un área de trabajo estática y que nada más, como se dice por ahí, ¿no? Uno nada más tiene que aprenderse la Constitución y las leyes, pues definitivamente esto no es estudiar derecho, ¿no? Sino que se tiene que atender a todo un contexto y una gama de factores que impactan, ¿no? Y que modifican y que incluso dentro de su aplicación y su ejercicio se están modificando constantemente. Voy a ceder el uso de la voz a Carlos, que tiene una pregunta para el doctor Alejandro. Carlos, si eres tan amable, por favor. Sí, gracias, doctora Elsie. Bueno, justamente ahora que nos ha usted puesto en posición de cómo entender primero la división de concepto y definición y posteriormente de cómo entender que el mismo derecho es dinámico en el sentido de que no se queda estático frente a las pretensiones sociales que lo modelan, que lo cambian
Me viene a la mente pues el hecho de que muchos autores, por ejemplo Oscar Correas, por ejemplo Bourdieu, toman al derecho justamente en su calidad de discurso. Esta calidad de discurso hace que los mismos conceptos del derecho sean apropiados por este discurso y entonces pues entendemos que, por ejemplo, alimentos no significa lo mismo que alimentos, ¿no? En la cotidianidad tiene su propia estructura en el derecho. Y ahora que mencionó usted justamente de este dinamismo, volviendo al dinamismo del derecho, y que además, claro, los mismos conceptos jurídicos connotan y denotan también diferentes posiciones axiológicas en las que se funda el derecho, podríamos decir que entonces hay conceptos que pese a la instigación social, pese a esa necesidad social de que cambien, como el de matrimonio que nos puso el ejemplo, no cambien, es decir, hay conceptos jurídicos que sostienen con su connotación al sistema jurídico mismo, que son como bloques sin cambiar, o prácticamente podemos entender el derecho dinámico desde sus raíces, digamos. Bueno, desde mi perspectiva, decir que existen elementos que no cambian, incluso es antinatural, incluso con todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Nos damos cuenta, incluso ejercicios que estamos viviendo hoy, nos damos cuenta que todo está cambiando y desafortunadamente a los abogados nos da mucho miedo, digamos, nos genera mucha ansiedad, ¿no? Que entender que algo está cambiando, principalmente porque pensamos que hay entidades fijas, pero creo que esto también nos tendría que estar obligando a pensar el derecho en movimiento precisamente, ¿no? Y lo digo porque, digamos que se va, digamos, moldeando, se va adecuando estas grandes estructuras, ¿no? Por ejemplo, estos grandes pilares que se mencionan, ¿no? También se van redefiniendo y se van adecuando a los contextos, ¿no? Por ejemplo, pienso en un ejemplo, ahorita que se cita al profesor Oscar Correas, por ejemplo, ¿no? El caso de los derechos humanos, ¿no? Que de alguna manera inicialmente se pensaba como unas máximas importantes, ¿no? En una primera generación derivado de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Como los principios de libertad, de igualdad y toda esta serie de derechos que algunos llaman derechos fundamentales también, ¿no? Que digamos tienen connotaciones históricas importantes. En este sentido, creo que las estructuras o estas grandes estructuras también tienen que modificarse y readaptarse a lo que está sucediendo. Incluso de ahí viene la propia idea de generaciones de derechos humanos, ¿no? Cuando yo estudiaba derecho, inicialmente pensaba que generaciones era precisamente como un bloque y venía detrás otro, sino tiene esta idea de construcción, ¿no? De derechos que van adecuando precisamente, se van adecuando y no están uno por encima del otro, pero incluso el propio concepto de libertad, ¿no? Que incluso ha venido modificándose, se ha venido adecuando, que incluso el propio eje, ¿no? De administración, impartición de justicia, tiene que ir acotando y procurando también, haciendo, digamos, idóneo, ¿no? Que este ejercicio de libertad se pueda llevar a cabo, ¿no? De otra forma, no solamente estaríamos ante presencia de elementos enunciativos, ¿no? O digamos elementos aspiracionales que no están cumpliendo con una eficacia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que desde mi perspectiva estos grandes conceptos, ¿no? Alguien les llama conceptos fundamentales del derecho, ¿no? Sí se encuentran en modificación constante y redefinición, incluso de acuerdo desde la sociología. Evidentemente, si yo menciono esto desde una perspectiva constitucional, ¿no? Digamos, teórico, no podrían decir, no, no es cierto, hay grandes baluartes que son inamovibles. Sin embargo, digamos que son estos ejes institucionales los que tienen que ir modificándose debido también a las necesidades de la sociedad, ¿no? Incluso esta idea, ¿no? Incluso la propia idea de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Hoy en día, bueno, nos damos cuenta de que en su momento eran declaraciones del hombre, ¿no? Pensando en el sexo masculino y el ciudadano francés. Ajá, situación que, bueno, se ha relativizado este concepto y estas definiciones. Ahora ya la idea de hombre incluso a muchas personas les podría llegar a incomodar, ¿no? Entonces, bueno, podría decir hombre y mujer, aunque el propio concepto, incluso esta es una historia de concepto, ¿no? El concepto de hombre, ¿no? Y su relativo, ¿no? Al concepto de mujer. Y bueno, para, digamos, hacer un abordaje integral, no se tendría que decir derechos del hombre y de la mujer, ¿no? Y del ciudadano y la ciudadana. Creo que desde esta perspectiva también buscando un equilibrio, ¿no? De géneros.
Como bien refirió, doctor, el lenguaje está circunscrito a un determinado tiempo y contexto y queda claro que las influencias del contexto van a modificar este uso del lenguaje. En este sentido, me gustaría saber su opinión, cómo esta situación de pandemia actual va a impactar en este discurso o en este lenguaje. Bueno, realmente ha habido una situación muy interesante. Creo que desde la perspectiva del análisis, digamos, social, ¿no? Y desde el lenguaje, desde el análisis del discurso, nos damos cuenta de que se han estado integrando muchos nuevos elementos dentro del lenguaje cotidiano y de lo social, ¿no? Palabras que antes no utilizábamos, ¿no? Que hoy en día están muy usuales dentro del discurso político, jurídico, social, etcétera, ¿no? Situaciones como, y palabras incluso como el cubrebocas, ¿no? Palabras como, incluso, hay una palabra que incluso es muy complicada, esta de confinamiento, ¿no? Porque incluso conceptualmente y culturalmente nos lleva a una especie de castigo o de sanción, ¿no? Y realmente creo que esa fue un mal uso del lenguaje, ¿no? Yo hubiera tratado de decir que en lugar de confinarte, ¿no? O de quedarte encerrado en tu casa, ¿no? Creo que la idea era refugiarte en tu casa, ¿no? Protegerte en tu casa. Y creo que eso llevaría mucho más a las personas a tomar una conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Lenguaje como síntoma o asintomático, no son palabras que no utilizábamos cotidianamente, ¿no? Son palabras que ahí están, ¿no? O incluso prueba positiva, prueba negativa, sospechoso o falso positivo, no sé, son palabras, son conceptos que hoy a estas alturas, ¿no? A lo que hemos llegado precisamente de la situación de la pandemia, no han venido precisamente modificando, ¿no? Y hoy en día son parte del uso cotidiano, incluso la palabra COVID, no como tal, ¿no? Incluso estoy haciendo un estudio precisamente en relación a esto, ¿no? La palabra COVID es un concepto, ¿no? Y la palabra pandemia es un concepto que no nada más contiene la noción de enfermedad, ¿no? De la enfermedad que se llama COVID-19 o el virus que se llama SARS-CoV-2, ¿no? Sino que el concepto COVID, por ejemplo, ya no hace alusión únicamente a la enfermedad, sino a todo el fenómeno social, ¿no? Que, digamos, se sitúa desde el año 2020 a la fecha, ¿no? Y entonces ya nosotros pensamos en COVID y no nada más pensamos únicamente en una enfermedad, sino toda la situación y todo el impacto que ha tenido, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Hoy en día, ¿no? En la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en la sociedad, ¿no? Ya te proteges del COVID, pero el COVID involucra quedarte en tu casa, el COVID involucra medidas sanitarias, el COVID requiere usar el cubrebocas, es decir, todas estas medidas, ¿no? Que se toman en relación precisamente a la pandemia, ¿no? Incluso esta idea, ¿no? Que se va integrando incluso en los aparatos legislativos, ¿no? Las diversas circulares y las diversas tomas de decisiones que se toman de índole institucional precisamente para generar una protección. Ya no nada más es una enfermedad, ¿sí? Ya no nada más decimos, bueno, ya no es nada más, por ejemplo, cuando tengo gripe, ¿no? Atendemos únicamente a la noción de enfermedad, pero hoy en día, ya en este contexto social y en el contexto global en el que nos encontramos, cuando pensamos la palabra COVID o cuando nos dicen pandemia, ya pensamos en todo un fenómeno que detrás de este fenómeno conceptual no hay una serie de significantes, significados, definiciones, padecimientos, historias incluso, ¿no? De muchas personas, historias positivas quizás, ¿no? Y definitivamente también muchas historias de índole negativo, ¿no? En este sentido. Frente a esta situación, que como bien señalas, son conceptos, palabras que se van a quedar en nuestro lenguaje, pienso yo que se van a quedar, pero que en algunos casos tiene una carga negativa y que quizás nosotros entendemos en este momento, que como bien nos has dicho, hay una evolución de estos conceptos. Cuando en perspectiva veamos esto, bueno, quizás no lo veamos nosotros, sino las nuevas generaciones dentro de, qué sé yo, 20 años,
aquí un poco cuál es tu opinión en relación a esta situación que estamos viviendo. Es decir, nos vamos a quedar con esa imagen tan negativa a quienes estamos ahora, porque como bien lo has dicho, tiene una carga, ¿no? Y afortunadamente en nuestro país no hemos llegado al extremo de otros países que hablaron de estado de alarma o de sitio, que trae una connotación mucho más grave, como bien nos has señalado. En este sentido, ¿cuál sería tu opinión, un poco viendo hacia futuro de esto en estos minutos que nos quedan ya para concluir nuestro programa? Bueno, inicialmente creo que, primero, históricamente, esta situación de pandemias, ¿no? O de epidemias no es una situación nueva, ¿no? Desafortunadamente. No, creo que el referente más cercano lo tenemos con el H1N1 que sucedió hace algunos años. Sin embargo, en el transcurso de la historia ha habido muchísimos ejercicios de este tipo. La diferencia es que este es un ejercicio o un planteamiento global. Ajá, y creo que la situación que tiene que venir a futuro es precisamente obtener precisamente de esta experiencia que nosotros tenemos hoy, ¿no? De enfrentar esta situación, sí, con muchas pérdidas, pero es incluso, vaya, a lo mejor es muy aventurado lo que voy a decir, pero es una especie también de renacimiento o un nacimiento sumamente doloroso, una nueva forma de pensar. ¿Sí? Una nueva forma de revalorarnos, ¿no? Renacer precisamente de eso trata, ¿no? Incluso la propia palabra de respirar, ¿no? Que incluso afecta directamente a COVID afecta, ¿no? El concepto COVID afecta el fenómeno de la respiración y respirar significa es volver, aspirar, volver a aspirar, aspirar viene de espíritu, ¿no? Es volver al espíritu. ¿No? Entonces, tenemos que, no, creo que en este sentido sí es muy doloroso lo que está sucediendo, pero también tendríamos que aprovechar de este fenómeno negativo, mirar hacia el futuro precisamente para reencontrarnos con las cosas valiosas, con las personas que queremos y con todo esto que nos está sucediendo como una experiencia negativa, ¿no? No necesariamente para que no se repita, porque no depende de nosotros, sino lo veo como una oportunidad también para revalorar mucho lo que estamos haciendo, ¿no? Situaciones como cuando todo esto pase vamos a lograr esto, cuando antes lo hacíamos de manera cotidiana. Entonces creo que nos va a ayudar precisamente a valorar mucho esto y esperemos que no derive en una situación de excesos, ¿no? Que también esa es la otra postura, ¿no? Pero bueno, creo que esa es mi perspectiva. Yo espero que podamos asumir con responsabilidad lo que está sucediendo, ¿no? Y precisamente ser ese eslabón, como se decía al inicio de esta sesión, no ser ese eslabón para las próximas generaciones y tener muchas más precauciones para las nuevas generaciones. Claro, es decir, me encanta este mensaje positivo, mi querido Alejandro, es decir, tenemos que surgir o resurgir con una nueva visión, ¿no? Quizás más humanista, más solidaria, entendernos mejor como ser humano, ¿no? Ahorita que conversabas esto, vino a mi mente lo que seguramente varios de ustedes o todos han visto, ¿no? De que éramos tan felices y no lo sabíamos, ¿no? Creo que esto nos está sirviendo para revalorar nuestro entorno, quizás a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que me encanta este punto positivo, ¿no? Yo te agradezco infinito que nos hayas acompañado hoy, Alejandro. Tenemos un minuto, te lo cedo para que nos des una conclusión de tu participación, que nuevamente agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Por la invitación. Gracias a las personas que nos están escuchando, a la Facultad de Derecho, ¿no? Que nos está dando esta oportunidad de comunicarnos. Y básicamente la conclusión a todo esto que hemos platicado es precisamente poner atención precisamente a mejorar nuestras formas de comunicación, ¿no? Que básicamente muchos de los conflictos que nosotros tenemos, tanto social como jurídico, no es precisamente porque no ponemos atención en los conceptos y en las definiciones que estamos utilizando, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos importantes para mejorar la comunicación y uno de los puntos básicos, ¿no? El emisor y el receptor tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? En el lenguaje, y en el mensaje que están utilizando para poder llegar a mejores acuerdos e incluso mejores composiciones de los litigios y de las cuestiones que tienen que ver con el derecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querido Alejandro, muchas gracias
Amparo, Carlos y a quienes nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Por favor, cuídense si tienen que salir. Estamos todavía en pandemia, ¿verdad? Estamos en un proceso de vacunación importante, pero hay que seguir cuidándonos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.